Bien, ¿por qué ha dicho que en Canelones ya se sabe que la elección la gana Orsi? Porque me hago cargo de la realidad política. En realidad no es que yo lo vaya a votar a Orsi ni que yo quiera esta situación. Yo me hago cargo de una realidad política. Cuando uno mira los números, cuando uno mira la realidad de octubre y cuando ahora mira las encuestas, es un dato de la realidad. Alguien decía, bueno, pero entonces, me decía alguien, pero ¿no te juega en contra eso? ¿Pero qué hago? ¿Miento? Porque frente a esa situación, que es un dato que todos saben, uno puede hacer tres cosas. Una es desertar, y yo creo que eso han hecho algunos sectores de los partidos tradicionales. No se presentaron, desertaron. Acá hay dirigentes de los partidos tradicionales de primer nivel, igual tienen dignísimos candidatos, ¿no? Pero dirigentes de primer nivel que desertaron. La otra posibilidad es mentir, y yo no estoy para mentir. Decir, no es verdad, en realidad estoy compitiendo para ganar. Si yo hago eso, lo invito a usted a la frustración. Y yo no quiero invitar a la gente al 10 de mayo para que nos frustremos. Yo estoy invitando para el 11 de mayo. Yo quiero que la gente nos acompañe el 10 de mayo para que el 11 empezamos una batalla de 5 años, trabajando como lo hicimos antes, pero con más vigor. La lectura que alguien puede hacer es, bueno, en realidad sale a decir Radio que Orsi tiene la elección ganada para que Maía, que podría ser la candidatura que más abarque o consiga votos extra y apoyos extrapartidarios, no lo termine por conseguir. Pero lo que pasa es que no es, eso podría ser si esto tuviera discusión, pero en realidad yo miro los datos de la realidad, yo me hago cargo de la realidad. Lo que yo digo es que frente a esa situación, que a mí no me beneficia para nada, yo no soy el que quiero que gane Orsi, frente a esa situación, ¿yo qué digo? ¿Miento? ¿La escondo? ¿La oculto? Le digo, no, mirá, estamos peleando, acá tenemos... No, en realidad yo estoy peleando me hago cargo de una realidad política, que es que el gobierno, el próximo intendente ya sabemos quién es, y entonces digo, a ver, usted que votó a los partidos tradicionales, siente que en los últimos 5 años tuvo resonadores interesantes, inteligentes de su voz en la Junta Departamental. Si es así, si usted siente que los partidos tradicionales le representaron bien en la Junta Departamental, para adelante, vótelos de nuevo. Ahora, si siente que no, si siente que después que perdieron la última elección usted no estuvo representado en la Junta Departamental, entonces nosotros pedimos una chance. Y lo mismo para los frentistas también. A ver, ¿usted quiere que la oposición siga siendo la misma de siempre? Tiene una chance de incidir en la composición de la oposición. Nosotros invitamos, porque nosotros tenemos para ofrecer, nosotros pedimos el voto de la gente, pero tenemos para ofrecer el testimonio de 5 años. 5 años en los que nosotros hemos estado en una actitud de apoyo crítico o de crítica constructiva, según la situación. Y de diálogo permanente, que no es lo que estamos acostumbrados en este país. Nosotros hemos estado en diálogo permanente con los principales dirigentes de la oposición en Canelones y con las autoridades. Yo he tenido una actitud de diálogo permanente con el intendente Carámbula, que ha hecho una intendencia de puertas abiertas, tengo que reconocerle, más allá de las críticas que yo le hago a su gestión, a veces a pesar del Frente Amplio a puertas abiertas. Porque en muchas oportunidades en las que el intendente de Canelones quiso armar comisiones multipartidarias para abordar temas y eso, el Frente Amplio las boicoteó. ¿Y es lo mismo Orsi o Maía? Me parece que no, aunque cuesta justificar la doble candidatura. Cuando uno escucha el discurso de ellos ponen énfasis distinto. Ellos dicen además que el tema es de énfasis. Ahora, usted que frentista, ¿se acuerda las cosas que decíamos? Porque yo también fui frentista, de las candidaturas múltiples en los partidos tradicionales. ¿Usted se acuerda cuando hablábamos de que estábamos en contra de las cooperativas de voto, de la supersuma, de las críticas que nosotros le hacíamos a la ley de lema porque eso permitía la existencia de partidos rastrillos en donde uno arrastraba votos un poco más a la derecha y otro un poco más a la izquierda? Y nosotros teníamos que entender eso, porque para los frentistas era una cuestión de principios, decían en aquella época. Ahora no es más de principios, ahora es de que cuesta Bueno, las entender, circunstancias políticas pueden haber cambiado y eso podría eventualmente modificar los justificar. principios. No sé si modificar los principios, pero sí modificar la realidad y uno adaptarse a esa realidad política. Sí, está Y bien, es quizás, lo que han hecho. la pregunta que le hago es si es lo mismo para la Intendencia de Canelones o para el votante de Canelones, si le parece que va a ser lo mismo la Intendencia de Orsi que la Intendencia de Maía. No, y la de Corberán tampoco, y la de Diver Fernández tampoco, y la de Daniel Radio tampoco, serían distintas. Y desde ese punto de vista, ¿usted no tiene más similitudes con Maía, por ejemplo, que con Orsi? Supongo que sí, por lo menos más proximidad ideológica es probable. Sí. Bien, si gana Orsi, ¿es que hay satisfacción con el desempeño del gobierno de Carámbula en Canelones en estos 10 años? Puede haber satisfacción, pero no es si gana Orsi. O sea, los mecanismos por los que la gente decide en su voto tienen muy poco que ver con la satisfacción o la insatisfacción con la gestión. ¿Qué quiero decir Bueno, con si uno esto? está satisfecho con la gestión, es probable que trate de ir por una línea de continuidad. Sí, pero si está insatisfecho, no se sabe qué pasa. El ejemplo paradigmático es Montevideo. Salgamos ahora por las calles a preguntarle a la gente, ¿usted está conforme o disconforme con lo que ha hecho la Intendencia? Y yo te prometo que el 90% nos va a decir que está disconforme. Y ya se sabe que van a ganar por goleada.
Entonces no necesariamente la insatisfacción genera un voto Ayer en contra. en esa misma silla el expresidente Mujica decía, bueno, en realidad en Canelones vamos a ganar por la positiva, decía, por lo que hemos hecho, y en Montevideo me parece que vamos a ganar por el regalo que nos hacen en la cancha. Sí, hay un poco, hay más de mérito de quienes integramos la oposición que de mérito propio. En todos lados, yo creo que eso funciona así. Y yo, a ver, la intendencia de Canelones por la positiva, bueno, tiene claroscuros, ¿no? Para mí más oscuros que claros, pero Montevideo es escandaloso, ¿no? ¿Y cuál es el rol? Usted ya ha sido bastante claro en las respuestas, pero ¿qué críticas le hace principalmente a la oposición en Canelones de cara a estos comicios de ¿A la mayo? oposición? Sí, ¿Críticas a la a oposición? los partidos tradicionales, a los blancos colorados. Bueno, yo insisto, más que las críticas que yo pueda hacer, es lo que yo apelo a lo que sienta la ciudadanía, que es si efectivamente sintieron que desde la Junta Departamental los partidos tradicionales jugaron el rol que tenían que jugar. Porque yo insisto, nosotros no estábamos en la Junta Departamental y nos pusimos las pilas y salimos a la cancha y jugamos los 5 años y estuvimos metiéndonos en los temas, a pesar de que el rol de parlamentario no necesariamente tiene que ver con meterse con los temas departamentales. Yo soy un representante nacional y estuvimos todo el tiempo en diálogo permanente, insisto, con los principales dirigentes de la oposición, pero sobre todo los partidos tradicionales. No teníamos la Junta Departamental. Ciudadano de Canelones siente que la Junta Departamental jugó el rol que tenía que jugar. Bueno, yo creo que ahí hay un déficit. Ahí hay un déficit muy grande. Hay cosas que no se sostienen más. Es verdad que, por ejemplo, naufragó un proyecto en la Junta. Tenemos que tener defensor del vecino en Canelones. A ver, ¿cuál es la explicación por la cual de este lado del arroyo Toledo, del arroyo Carrasco, del arroyo Las Piedras, hay defensor del vecino y del otro no hay? ¿Que somos de segunda los canarios? ¿Por qué no hay defensor del vecino en Canelones? Si esto era difícil de explicar antes, después del episodio de los reaforos en Canelones, no se explica más. La gente se enojaba y los dirigentes políticos, en lugar de canalizar esto positivamente, medraban a veces con el enojo de la gente. En unos lados se juntaban en las localidades con los vecinos, en otros lados juntaban firmas, la gente desesperada iba al Parlamento y golpeaba y otros iban a la Intendencia. La Intendencia estableció un mecanismo por el cual la gente podía reclamar a partir de un formulario web y muchos vecinos no se enteraron de eso. Y hacía falta una instancia institucional que del lado del vecino defendiera los intereses del vecino. El defensor del vecino, que además de defender los intereses particulares de los vecinos, nos obliga a ser corresponsables de una empresa colectiva que es la Intendencia. A ver, yo te decía recién, Orsi va a ganar. Yo quiero ganar yo, pero me hago cargo de la realidad. Yo tengo ideas, tengo equipo y tengo ganas. Ahora, si yo como el 10 de mayo no voy a ser intendente, la gente no va a decir que yo voy a seguir los 5 años y mi equipo. Vamos a estar para trabajar en Canelones. Precisamos que esa propuesta tenga vigor y por eso le pedimos a la gente que nos respalde. ¿Y hay responsabilidad en los partidos tradicionales de no poner candidatos de mayor recorrido político para enfrentar al Frente Amplio en esta coyuntura? Los candidatos que tienen los partidos tradicionales son dignísimos candidatos. Ahora, hay sectores que claramente desertaron. Yo quiero decir, hay dirigentes políticos de primer nivel, a ver, Alianza Nacional. Alianza Nacional tuvo candidatos en la elección pasada que en esta elección no están presentes en la cancha. No Habla de están presentes. Perdomo, Peña, los principales dirigentes que en todos estos 5 años además jugaron y de repente desaparecieron de la cancha. ¿Por qué? Por esto que yo digo, porque yo me animo a decirlo. Nadie se tiene que enojar porque yo me hago cargo de la realidad política, de que es que jugamos con resultado visto. Pero lo que pasa es que tenemos que mirar para adelante. Yo tengo que convocar a la gente a partir del 11 de mayo para seguir 5 años más peleando por Canelones, porque lo que hemos perdido de vista, ¿cuál es el objetivo por el que uno participa en las elecciones y hace política? Y es para que al final del día, cada canario y cada canaria sean mejores personas. Y entonces, por lo que noto de su respuesta, tiene cierto, no sé si temor, pero sí vislumbra que va a haber una victoria aplastante. ¿Podría llegar el Frente Amplio a obtener las mayorías especiales en la Junta? Ojalá que no. Pero es una posibilidad. Al día de hoy le falta un edil nada más. Yo no sé si van a tener, no, ojalá que no. De hecho, la oferta que yo hago es para que la oposición sea más vigorosa. No hay una oposición, esa es la otra cosa. Como no la hay en el Parlamento, tampoco la hay en el Departamento. No hay una oposición. Nosotros ofrecemos un estilo de ser oposición distinta, que trabaja, que apoya cuando hay que apoyar, pero que es intransigente en la crítica cuando hay que tenerla, ¿no? Y si le tuvieran que preguntar cuál es el principal o de los principales problemas de los canarios, de la gestión de la Intendencia de Canelones, ¿cuál responde? Así 4 o 5 cosas, pero
Una cosa central es la falta de un abordaje metropolitano. A mí me pone muy contento que ahora los dos candidatos oficialistas hablan de la necesidad de un abordaje metropolitano. Lo único que existía era, a partir del 2004, lo que se llamó la agenda metropolitana, que la verdad que resolvió muy pocas cosas. Nada, diría yo. Y lo que hay como ejemplos del quehacer de las intendencias del área metropolitana son muy malos ejemplos de abordaje metropolitano. Ahora, los dos candidatos del oficialismo en Canelones dicen que los problemas de Canelones deben ser abordados en clave metropolitana. Lástima que no lo hicieron. Tenemos 10 años de gestión del Frente Amplio en Canelones y 25 en Montevideo y ahora nos prometen que van a hacer el abordaje metropolitano, pero hubieran empezado. Algunos de los candidatos dicen, ya sabemos cómo vamos a resolver el tema del transporte para que el tiempo de transporte sea un 30% menos. Maía. Lástima que no lo hicieron. ¿Pero qué les hace falta? ¿Para qué nos prometen eso para después de mayo? Que vayan y hablen con la intendenta, que es amiga de ellos, que les digan que es del mismo partido, ya sabemos cómo cambiamos esto, cámbienlo. ¿Para qué nos prometen? ¿Para qué nos piden el voto a cambio de eso? Háganlo si son el gobierno hoy y si fueron el gobierno los últimos 10 años. Bastantes cosas que uno tendría para criticarles si se pone las pilas. No prometan para después de mayo. Háganlo ahora si tienen el gobierno. Señor, por favor. Hay cosas, insisto, claros y oscuros, pero unos cuantos oscuros, ¿no? Y desde su visión, por ejemplo, ¿cómo se podría solucionar el tema de la movilidad entre Montevideo y Canelones? Hay muchas cosas, pero lo que sí no nos pueden hacer pasar nunca más es el corredor Garzón. A ver, porque eso es un claro ejemplo de un abordaje que no es metropolitano. A ningún canario ni a sus representantes se le preguntó nada respecto al corredor Garzón y los principales perjudicados de eso son la población de La Paz, de Las Piedras y de Progreso. Van a repetir la experiencia en General Flores y los principales beneficiarios o perjudicados va a ser la población de Toledo, de Sauce y de Santa Rosa. ¿Y qué va a pasar entonces con la vía rápida por Avenida Italia? ¿Vamos a hacer lo mismo? ¿Vamos a mirarnos de espalda? Garcés está diciendo que hay que hacer, él le llama el tren de la costa, y hasta lo tiene presupuestado. Y Andújar dice que es una propuesta fantasiosa. Hasta dentro de los partidos falta un abordaje metropolitano. Sentémonos, pongámonos de acuerdo. No podemos funcionar como si de un lado de la frontera, del arroyo, fuera otro país. Tenemos que tener un abordaje metropolitano en todos estos temas. En el tema del agua, no es que de la mitad del río para acá la cuidamos los canarios y de allá los maragatos. Tenemos que tener abordaje con otra cabeza, porque si no, es una situación. En el tema de la basura, la disposición final de los residuos, Canelones tiene masa crítica, pero si tuviéramos un abordaje metropolitano, a ver, nosotros en este país tiramos la basura a cielo abierto o la tapamos de tierra. Noruega importa basura para producir energía. ¿Cuánto vamos a esperar nosotros para darnos cuenta la poda que tenemos ahí, una fuente de energía y una fuente de riqueza que la estamos tirando y además generando disconformidad porque los vecinos de Cañada Grande le están tirando la basura a media cuadra de la puerta de la casa? Esas cosas, además de no respetar la urbanidad, tenemos la situación de la cantera en Suárez también, donde vive la gente, no, más lejos. Me parece que... ¿Y en cuanto a la situación económica de la Intendencia de Canelones? Yo ahí es donde le hago los reconocimientos más grandes a la gestión, ¿no? A la administración. Yo creo que lo que demostró la administración Carámbula, el gran haber que tiene, es que demostraron que el departamento es sustentable. Sí, pero qué pavada estás diciendo, ¿cómo que el departamento es sustentable? ¿Qué iba a pasar con el departamento? ¿Se iba a fundir? Si uno mira que hace 10 años el pasivo que tenía la Intendencia de Canelones era el triple que el presupuesto anual y que además gran parte de ese pasivo era exigible porque habían juicios, entonces decís, esto no es viable. Y hoy, cuando yo he escuchado críticas que hacen algunos dirigentes del Partido Socialista, dicen, estamos endeudados hasta el 2000 no sé cuánto. Sí, estamos endeudados, pero es una deuda que es manejable. Entonces, a ver, yo creo que hay que hacerse cargo de la realidad, la herencia maldita, como le gusta decir a los frentistas. Acá no hay una herencia maldita, pero había una situación inmanejable que hoy es manejable. ¿Es la mejor? No, no es la mejor. Ojalá no tuviéramos deuda y estamos endeudados hasta acá, pero en realidad tenemos una deuda manejable y hay que mirar para adelante. Ahora, también como te digo una cosa, diría Mujica, no, en realidad las intendencias no están para tener los números ordenados, no existen para eso. Esa es la premisa. Después empiezan las cosas, el ABC y todo el otro que hay que hacer. Y en realidad ahí empiezan los déficits de la Intendencia, ¿no? Y habría que pensar en un nuevo plan para la ciudad de la costa y lograr mayor avance, por ejemplo, en la situación de tapar los pozos, de que cada vez que llueva mucho no haya inundación, no sé, en las situaciones que bueno que todos vemos cada vez que llueve. El Costa Plan es bueno, lo que pasa es que vienen atrasados con eso. De hecho, porque tenemos un problema que es de ordenamiento territorial grave en Canelones, grave. Canelones, la evolución demográfica de Canelones está atada a lo que Montevideo expulsa a la gente. De cada 10 habitantes de Canelones, 4 no nacieron en Canelones. Y si vos sabés eso,
el crecimiento explosivo de la ciudad de la costa se explica por eso, porque Montevideo escupe gente para Canelones. ¿Eso está bien o está mal? No importa, es un dato de la realidad. Lo que nosotros tenemos que tener entonces es ser precavidos en cuanto a ordenamiento territorial, porque esa explosión demográfica genera demanda de equipamiento urbano, de vialidad, de saneamiento, que es lo que hoy nos pasa en Canelones. Cuando se inundó la ciudad de la costa hace poco, los vecinos se enojaron mucho y fueron y protestaron. Y cuando uno llegaba y enfrentaba a los técnicos de la Intendencia, te explicaban muy bien por qué se había inundado. Yo quedé sorprendido. Decían, el problema es que la ciudad de la costa no debió existir, no tiene declive, y vos salías y decías, te enojabas contigo mismo. Decías, pero ¿por qué vine a protestar si los tipos me lo explicaron? Porque yo no preciso explicación, señor, preciso soluciones ahora. Pero esto debió haberse previsto. Y hay que ponerse las pilas, porque cuando yo leo el librito del Costa Plan, es precioso, pero hay que ejecutar. Lo que no podemos es estar... ¿Y por qué vienen atrasados? ¿Por un tema de gestión? Yo creo que tienen problemas de gestión. Hay que ponerse las pilas. Yo creo que y hace falta que picanee. Ahí tenemos responsabilidades compartidas. ¿Qué quiero decir con esto? La oposición tiene que estar picaneando para eso. Pero no pensando en si picaneo, si me es útil para ganar las elecciones o no. No, porque tiene que ser útil para la gente. Eso es lo que perdimos de vista. Gobierno y oposición han perdido de vista eso. Lo que importa es que resolvamos los problemas de la gente. No le expliquemos al tipo por qué se le inunda la casa. Seamos precavidos para que no se le inunde y después que se le inunda resolvámosle, pero no le expliquemos. Eso tenemos que saberlo, los técnicos tienen que saber por qué se inunda. Resolvamos eso y seamos precavidos. Tengamos prevenciones. El típico caso es el del transporte. Yo escucho el discurso oficialista y a mí me parece, lo comparto 100%, cuando dicen no hay que usar el transporte individual porque es ineficiente, se gasta más combustible, se ocupa más calles, se rompen calles, sin embargo el transporte colectivo resuelve eso. Perfecto, está muy bien, yo comparto eso. Ahora, ¿la práctica cuál es? Que el gobierno no, en realidad no estimula el transporte colectivo, porque si el transporte colectivo es de mala calidad y caro, si yo para ir desde Progreso hasta Las Piedras tengo que gastar 30 pesos, 7 kilómetros por la ruta 5 Viejo, o peor que eso, si para ir de Lagomar hasta El Pinar, que son 8 kilómetros por la misma calle en la misma ciudad, son 30 pesos, imagínate que pasara eso en Montevideo, sería un escándalo. Y entonces, ¿cómo le voy a decir a la gente use el transporte colectivo? Mejoremos el transporte, abaratémoslo. Y después me cuenta usted, del barrio Obelisco hasta el centro de Las Piedras, 14 cuadras, 26 pesos. Eso pasa hoy en Canelones, Entonces después me muestran que los números les va bien en la Intendencia. Pero por favor, eso no son déficits de la Intendencia. Hagámonos cargo todos, los vecinos, la oposición y el gobierno. Bien, Daniel Radio, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. La verdad que muy agradecido y un saludo para los televidentes. Hacemos la pausa y enseguida seguimos con más información.